tenían que aprender las fórmulas que les dije que hicieran los ejercicios y aprenderse pues las importantes. ¿Se acuerdan que les decía? Y la otra es que tenías opciones, o sea, creo que no había problema en ese sentido de las estructuras. Esto, verdadero y falso, creo que tampoco habría problema, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, bien, porque tal vez digan, es que, por ejemplo, es que apenas estamos viendo esto y la fructosa 1 bifosfato apenas la estamos viendo en glucólisis y nunca me la había dicho y nunca me la había mencionado. Pero sí habíamos mencionado de las constantes de equilibrio cuando son positivas, que la reacción es no espontánea. Ajá, que necesita energía porque el delta G es positivo, entonces solo las negativas son espontáneas y bla, bla, bla. O sea, nada más con entender la pregunta. Tal vez para ustedes ciertamente digan, bueno, pero eso hay que analizarlo. Ok, les voy a quitar el tiempo o les voy a aumentar el tiempo para que analicen, para que se entienda la pregunta y puedan contestar. Ok, y el tiempo entonces es un factor. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, opción múltiple. Pues aquí yo creo que no hay otra cosa más que vamos a darle, por ejemplo, aquí las preguntas. ¿Son las características que proporcionan estabilidad a los productos de los compuestos ricos en energía? Pues ustedes nada más tenían que elegir, pues habíamos mencionado resonancia, ionización, isomerización, bla, bla, bla. Y no había problema en, bueno, si estudiamos, ¿no? Ya un compañero mencionó que aparte del tiempo, honestamente, él no estudió, no le dio el tiempo para este parcial. Entonces, chicos, pues si vamos una por una pregunta, pues se nos va a acabar el tiempo, pero lo que voy yo es que, pues sí, sí nos fue muy mal, ahorita no quiero, pero bueno, si pongo los resultados aquí, mejor no los pongo para que no se me agüiten. Yo los veo y digo, ay, caray, como que este semestre o este parcial que digas fructosinasa y fructosinasa le pega este ATP a la fructosa, entonces ya con eso está todo falso, ¿cierto? Entonces, esa palabrita fructosinasa, pues estarás de acuerdo que ya es algo para que tú analices de qué es lo que estamos hablando. Si fuera exocinasa y que te dijera, la exocinasa le pega ATP a la glucosa, a la fructosa, a la manosa, bla, bla. Ah, bueno, sí es cierto, porque dijimos que esta exo le pega fosfato a un a carbohidrato de 6 átomos de carbono. Por eso exo de 6, sinasa, pues le pega fosfato del ATP a la molécula. Entonces, en falso y el verdadero, no se vayan de que, pues puede ser que sí, pero también puede ser que no. Lean bien, vuelvo a repetir, les voy a quitar el tiempo o les voy a aumentar el tiempo para que se lea bien y se entienda mejor. Pero sí, en los falsos y verdaderos, ahí sí no hay de que suena verdadero, pero también suena falso. Si leemos bien, o es falso o es verdadero. Ahí sí no hay. Una ruta metabólica que va a transformar a la glucosa y va a formar 2 moléculas de piruvato. ¿Se acuerda que también habíamos dicho eso? Ajá. Entonces, también para que no lo pierdan de vista. Y la definición de glicólisis, si se acuerdan que era una vía metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía. Eso habíamos dicho. ¿Se acuerdan ustedes en dónde se lleva a cabo la glucosa? A ver, por ejemplo, Jesús Enrique, ¿en dónde se lleva a cabo la glicólisis? Perdón. Se conectan bien poquitos también. Eso no me gusta mucho. Jesús Enrique, ¿en dónde se lleva a cabo la glicólisis? Cedillo Pacheco, a ver, ¿usted quiere levantar la mano? Se lleva a cabo en el citoplasma. Ajá, en el citoplasma de las células. Y les había dicho que anotaran también acá que está abajo, que dice conjunto de reacciones enzimáticas consecutivas, que son 10 reacciones, que una lleva a la otra. Ajá. La glucosa no puede brincar de allá para acá, de allá para acá, van consecutivamente oxidándose la glucosa para formar 2 moléculas de piruvato. Entonces, de una molécula de glucosa obtenemos 2 moléculas de piruvato, pero también obtenemos 2 ATPs y 2 NAT reducidos.
Tal vez no se acuerdan, pero les vuelvo a pasar la presentación, que la glicólisis para su estudio la separábamos en 2 etapas. Recuérdame, ya regresaste Jesús Enrique, tal vez no, pero Michelle Camacho, recuérdame, Michelle, ¿en qué etapas dividimos a la glucólisis o glicólisis? Michelle Camacho, oigan, y si prenden sus pantallas, por favor, para saber si estamos o no estamos, y si no estamos, pues ya veo a quién no le voy a preguntar. Gracias. A ver, Lisbeth, tú que quieres participar, dime las etapas en que vamos a... Yo tengo que es fase preparativa y fase de obtención de energía. Así es, fase preparativa y fase de obtención de energía, y son 5 y 5, ajá. 5 reacciones en la fase preparativa y 5 reacciones en la etapa de obtención de energía. Rebeca, no, mira, no me ha contestado Michelle, no me ha contestado Jesús Enrique. Rebeca, ¿tú sí estás? Tal vez no puedas prender tu cámara, pero ¿estás, Rebeca? ¿Sí o no? No sabemos. Sí, aquí estoy. Ah, Rebeca, perfecto. A ver, Rebeca, dime cuál es la diferencia o similitud o a qué hace alusión la glucólisis y qué hace alusión la glicólisis. Por si te vas a hacer Te escucho. Que la glucólisis es específicamente para la glucosa y la glicólisis será para cualquier otro carbohidrato. Pero ojo, no cualquier otro, porque recuerden como carbohidrato tenemos a gliceraldehído, tenemos a la ribulosa, y esos no entran a la glicólisis, solo es carbohidratos de 6 átomos de carbono, como la manosa, la fructosa, la galactosa, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, vean ustedes, las reacciones ya las tienen en sus cuadernos. Aquí les vuelvo a proyectar las reacciones. Con el número 1, 2 y 3 en circulito viene el número de reacción, y ese número también aparece en el número o la correspondiente enzima. En la etapa o en la primera reacción participa la exocinasa y así sucesivamente. Recordarles que en las primeras reacciones se utiliza ATP, vamos a gastar ATP, pero en las reacciones que están sombreadas en azulito, ahí ya empezamos a obtener ATP. El rendimiento neto de la glicólisis de transformar glucosa a 2 moléculas de piruvato, el rendimiento neto son 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NAT. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Ok. Ok, chicos. Ahora, dijimos que todos los organismos, todas las células, evolutivamente esta ruta metabólica de la glucólisis o glicólisis, pues es una ruta que se ha utilizado desde la célula que empezó a obtener energía como una ruta metabólica precisamente para la obtención de energía. Ajá. Sin embargo, por la evolución, obviamente las células, sobre todo las eucariotas, diseñaron el mecanismo para seguir oxidando al piruvato y seguir obteniendo energía. Hay células muy antiguas que todavía en nuestra existencia o nuestro tiempo, hay células que ese piruvato pues ya no lo pueden seguir oxidando, ya lo dejan hasta ahí. Sin embargo, siguen o se necesita seguir obteniendo energía de la glucosa o de los carbohidratos correspondientes. Habíamos mencionado que el NAT dijimos, recuerden ustedes que se la dábamos a preguntarle, todavía no llega Jesús Enrique, ya Rebeca me contestó, Michelle Camacho todavía no llega, Juan Pablo Solares, ya Cedillo Pacheco me respondió. ¿Fue al revés? Juan Pablo Solares me respondió y Cedillo Pacheco va llegando. ¿Cuál de los dos me respondió? Yo ya contesté. Tú ya veas, Cedillo Pacheco ya me contestó. Juan Pablo Solares, entonces. Yo no respondí. Ok, Juan Pablo, te toca responder. Recuérdame qué es el NAT. Esa moleculita que tú ves ahí, ¿qué es el NAT?
Si lo quieres escribir o si lo quieres prender tu micrófono, recuérdame qué es el NAT. Hay que hidratarse para que no se seque la gargantita. No, Juan Pablo, una coenzima, muchas gracias. Héctor Eduardo, ya que quieres participar, Héctor. El NAT es una coenzima. ¿Qué significa que sea una coenzima? Porque sí, su compañero dice es una coenzima, pero ¿qué significa que sea una coenzima? Héctor. Perdón. Son factores orgánicos, no proteicos, ¿no? Y ya. Es que esto que tengo, lo que me acuerdo. No te preocupes, a ver, va de nuevo. Respuesta. Recuerden ustedes que hay enzimas que no trabajan de manera solita, hay enzimas que sí. Las que no trabajan de manera solita necesitan una molécula accesoria. Y esa molécula accesoria se llama cofactor. Hay cofactores inorgánicos como los metales, hay cofactores orgánicos como la coenzima y el grupo prostético. El grupo prostético está unido covalentemente a la enzima como es el FAT. La coenzima está unida débilmente a la enzima como es el NAT. Y el grupo prostético FAT o la coenzima NAT, recuerden ustedes que son cofactores orgánicos y que esos cofactores orgánicos provienen ¿de qué? ¿De qué tipo de compuestos? Vamos a preguntarle quién quiere responder. Jennifer González, ¿de qué tipo de compuestos vienen el NAD y el FAT? ¿De dónde derivan, pues? Jennifer. ¿De vitaminas? De vitaminas, muchas gracias, Jennifer. Entonces, como vienen de vitaminas, dijimos que las vitaminas, pues al final las podemos consumir en pequeñas concentraciones, pero que son muy necesarias para el organismo porque sin ellas las enzimas no van a trabajar. Entonces, hay ciertas enzimas que las tomamos en nuestro organismo, las modificamos en nuestro organismo y formamos NAT y FAT en nuestro organismo. Y que como son consumidas en pequeñas cantidades se tienen que recircular o reciclar, ¿sí? Se reciclan. Entonces, habíamos mencionado que hay microorganismos que necesitan mucha energía a partir de la glicólisis, pero si tienen cierta cantidad de NAT, que ya recuerden ustedes que aquí está oxidado, aquí está reducido el NAT, y que ese NAT tiene que reoxidarse para seguir metabolizando la glucosa, las glucosas que estén en el medio donde está la célula. Y que entonces existen las fermentaciones, la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. Esa fermentación láctica y esa fermentación alcohólica es el método en donde la célula correspondiente va a reoxidar al NAT. El NAD, entonces la glucosa, se forma piruvato y utiliza 2 moléculas de NAD oxidado y la reduce. Para seguir obteniendo energía, hay células que reoxidan este NAD para que sea reutilizado y poder seguir oxidando a glucosas y poder seguir obteniendo energía. ¿Sí les queda claro el concepto de las fermentaciones alcohólica y láctica, muchachos? ¿Sí o no? Sí, profa. ¿Sí? O sea que necesitamos una cerveza al día para funcionar bien. Pues no es esa la explicación, pero estoy de acuerdo contigo. Ahora, Oscar Hernández. Oscar Hernández, ya se me fue por andar escuchando a mi chiquilla llorona, ya se me fue mi pregunta, pero ¿qué te iba a decir? Ya se me fue, Oscar. Ahora sí que fuiste salvado por la campana. No, sí, ya sé. Bueno, ahorita te pregunto, ¿estas fermentaciones alcohólica y láctica son mecanismos para seguir obteniendo energía a partir de la glucosa y reoxidar al NAT? Esto es en ausencia de oxígeno, ¿sí se acuerdan? Ausencia de oxígeno, ¿de acuerdo?
Y bueno, como ustedes pueden ver, ven ahí los mecanismos, son diferentes la fermentación láctica y la fermentación alcohólica, ¿de acuerdo? Ahora, ya habíamos visto entonces que hay enzimas que se regulan recuerden ustedes que las enzimas tienen una regulación llamada alostérica, una regulación alostérica, que hay enzimas que cuando tengo mucha presencia de algo, de ATP, pues se van a detener y demás. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Este es un nuevo concepto. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? ¿Sí? Maestra. ¿Todos? Sí. Ok, muchas gracias. A Héctor yo lo veo que está distraído con otras cosas. Esperemos que sí estemos prestando atención a la clase. Sí, sí, es que es por parte de mi trabajo. Me están regañando. De la glucosa para obtener energía. ¿Sí? Ahora, cuando consumimos mucho alimento, pues obviamente no necesitamos degradar las moléculas para obtener energía, al contrario, las tenemos que almacenar. Ahora sí, compañero, ya se me fue a quién le iba a preguntar y ya no los puedo ver porque la presentación me bloquea, pero ya déjenme ver aquí. Le iba a preguntar a quién dijimos. A mí. A Oscar Hernández. Perfecto, Oscar. Recuérdame en los vegetales, ¿cuál es la molécula de almacén de energía de los carbohidratos? ¿No? ¿O lo escribiste en el chat y no veo? No, es que no lo recuerdo. No te acuerdas. Ok, ¿te acuerdas cuál es la molécula de naturaleza de carbohidratos que es una molécula de almacén de energía en los animales? La creatinina. No. No, o sea, sí, esa sí es una molécula rica en energía, pero no almacenamos, no estamos acumulando mucha creatinina en nuestro organismo para después utilizarla. ¿Alguien quiere ayudarme? Levante la manita o le preguntamos a Quetzali. Levante la manita quien quiere participar. En el chat están poniendo algo que dice colágeno. No, Alberto, tampoco. El colágeno, pues el colágeno es para las manos, como dice Quetzali, el almidón. El almidón es la molécula de naturaleza de carbohidratos que almacenan las plantas para posteriormente utilizarlo como fuente de energía en las plantas. En el animal, incluyéndonos, ¿cuál es la molécula donde almacenamos la energía, muchachos? Lípidos, pero estoy hablando, lípidos es una molécula. ¿El ATP? El ATP es una molécula, una estructura que no la vamos a guardar. La utilizamos como una moneda energética en donde le decimos a esta célula, oye, ¿sabes qué? Este proceso necesita energía, pon ATP. Pero este necesita energía, entonces mándale ATP. Oye, pero yo me estoy degradando, forma ATP, pero el ATP no lo podemos almacenar. ¿Cómo se llama la molécula que almacenamos, que pegamos y pegamos y pegamos monómeros y que hacemos una marañota y que la guardamos en el hígado como reserva energética? Ya les dije un gran tip, la almacenamos en el hígado. Eso lo vimos cuando vimos carbohidratos, obviamente. Es la insulina, ¿no? La insulina, gracias a Quetzali, es el glucógeno. La insulina es una hormona de naturaleza proteica. Una hormona, porque recuerden que hay hormonas lipídicas y hormonas proteicas. La insulina es una hormona que nos ayuda a... Cuando ustedes consumen alimento, hay un montón de compuestos en el alimento. Hay lípidos, hay carbohidratos, hay proteínas. En el sistema digestivo se degradan y se van absorbiendo cada uno de manera individual. Las proteínas se degradan en aminoácidos y se absorben los aminoácidos de manera individual.
Y los carbohidratos, por ejemplo, si me como un rico pan, en el pan hay almidón, el almidón está hecho por puras glucosas, y degradamos esa glucosa de manera individual. Entonces, la célula capta las glucosas. Nosotros lo platicamos muy fácil, pues la célula capta las glucosas, pero realmente no es así. En el sistema sanguíneo, en el torrente sanguíneo, en nuestro sistema fisiológico, hay sensores en donde les dice, mira, en tu sangre hay mucho carbohidrato, mucha glucosa, porque acabas de comer. La insulina no sirve para que las células en la superficie, en esa membrana celular, pongan proteínas que le permitan entrar a la glucosa. Ajá. Entonces, la insulina es una hormona que le manda la señal a la célula para que la célula permita la entrada de glucosas y la glucosa sea metabolizada, ya sea para obtener energía o ya sea para almacenar la energía, ¿sí? Pues que estoy comiendo, estoy desayunando un rico mango, en ese mango hay mucho carbohidrato, mucha glucosa, y yo necesito energía, pues la insulina me ayuda a la célula para captar a la glucosa y esa glucosa se va a metabolizar en la glicólisis, como están viendo en la presentación, y va a obtener piruvato y voy a seguir haciendo un montón de cosas para obtener ATP. Pero resulta que yo ya fui a una fiesta, yo ya comí hamburguesas, carne, refresco, papitas, churritos, los dulces de la piñata, pastel del festejado y después de la tornafiesta tacos de bistec o tacos al pastor. Consumí mucho alimento, no lo gasté porque no quise bailar, porque me dio flojera, porque no me llevó ningún acompañante, por lo que ustedes quieran, no gasté energía. Entonces, en la circulación también se sensa, hay mucho carbohidrato, la insulina el celular mete carbohidratos, mete glucosa a tu organismo, pero no la necesito gastar. Bueno, entonces acumúlala, júntala toda la glucosa, júntala, y haz una marañota llamada glucógeno, que ese glucógeno se va a almacenar en el hígado y ese hígado pues va a almacenar los glucógenos. Ojo, llega un momento en que lo que consumamos se va a almacenar, la cantidad de glucosas o de carbohidratos que almacenemos se va a almacenar como glucógeno. Y ustedes dirán, pues el glucógeno es nuestra reserva y tan. Pero cuando llega un tope, el hígado no puede estar creciendo así tan grande porque es un lugar, en el glucógeno se almacena en el hígado y se almacena en el músculo, sobre todo en el músculo que nos sirve para la actividad física, el estriado. Por ejemplo, lo confundió con colágeno a glucógeno. El corazón, por ejemplo, es un músculo liso, ese no almacena glucógeno, el músculo de las piernas ese sí. Pero bueno, entonces, consumimos mucha energía, llega un momento en que almacenamos glucógeno. ¿En qué momento engordamos? Bueno, porque nuestro sistema, nuestra evolución, la célula, nuestro organismo es tan lindo. Les digo que a mí la bioquímica me encanta desde el punto de vista evolutivo, porque nuestra evolución siempre ha manifestado que el consumir mucho alimento le está diciendo al organismo evolutivamente que en este momento es una etapa de tener el alimento abasto, mucho alimento rico, y eso me está diciendo en la evolución, así lo mandan las señales, está diciendo que va a haber un periodo de escasez. Espérame tantito a que salí. Yo ahorita tengo un periodo de mucha comida, entonces va a haber un periodo de escasez. Es lo que pasaba cuando el hombre antes de ser sedentario y de sembrar sus alimentos y demás, pues cuando iba a cazar los mamuts o el animal que sea o a conseguir los vegetales, había temporadas donde había mucho alimento. Podía consumir, pero había temporadas en donde no había el alimento suficiente. Entonces, pues no había alimento, pero tenían su reserva. La reserva entonces del ser humano fue que en lugar de almacenar en glucosa, almacenamos en tejido adiposo, en la grasa. Entonces, si nosotros consumimos mucho alimento, le estamos mandando señal a nuestro organismo
de que en lugar de almacenar como glucógeno que se degrada fácilmente, lo almacene como grasa. ¿Por qué? Porque estamos mandándole señal de que más al rato, más adelante, no voy a tener el alimento. Si yo consumo mucho ahorita, le mando señal al cerebro o a nuestro organismo de que quizás mañana o pasado no voy a tener alimento. Entonces lo va a guardar como grasita. Por eso es muy importante que cuando ustedes consuman alimento, consumen a saciarse, o sea, ya me llené, ya no consumo más, y consuman porciones pequeñitas si no quieren engordar. Si quieren engordar, coman hasta llenarse, acabarse el plato, 3, 4, 5 rondas, pasteles, refrescos y demás, y háganlo consecutivamente y van a ponerse bien felices y bien contentos. Dice, profesor, una pregunta, ¿por qué cuando nos desvelamos nos da hambre? Ahorita me vas a decir, ¿por qué, Quetzali? Ayer me preguntó mi mamá y supuse que es porque esa energía almacenada ya se acabó y el cuerpo pide alimento para obtener energía de nuevo. Sí, esa es la respuesta. Cuando nos desvelamos, se supone que cuando nos dormimos, fisiológicamente también nuestro sistema tiene algo que se conoce como ciclo circadiano. Estamos despiertos en el día, dormimos en la noche. Eso es lo normal, lo natural, lo evolutivamente correcto. Hay gente que trabaja en la noche hoy en día, pues ni modo, esos tienen alterado el organismo. Cuando nosotros descansamos o dormimos, pues obviamente también descansa en cierta proporción el cerebro y no gastamos tanta glucosa. El estar despiertos, pues obviamente le estás mandando la información al cerebro y a todo tu organismo en un estado de alerta. Te tienes que mantener, a pesar de que te mueras de sueño, te tienes que mantener activo porque te tienes que mantener alerta de depredadores o de tu jefe o de lo que sea. Como gastas más energía, obviamente como mencionas tú en tu respuesta, tienes energía almacenada, pero tu cerebro ya gastó mucha energía, está gastando mucha energía en mantenerte despierto. Tu cerebro, recuerden que el cerebro es el órgano que más energía gasta de todo nuestro sistema. Entonces, quieren bajar de peso, hay que estudiar, hay que leer, hay que entender muchas cosas para bajar de peso. Y obviamente, pues como tus músculos, tus ojos gastan energía, tu cerebro gasta energía, tus movimientos gastan energía, pues lógicamente cuando te desvelas esa energía almacenada se agota y por eso te da hambre pues, a las 2, 3 de la mañana, ¿no? A diferencia de que si estoy dormida, si yo cené a las 8 de la noche, me voy a dormir, a las 2 de la mañana no me voy a parar porque tengo hambre, me voy a despertar tal vez hasta las 7 de la mañana. A diferencia que si ceno a las 8, me desvelo a las 2 de la mañana seguro, y si no es que antes me da hambre, ¿no? Fernanda, Jacob. Maestra, ¿por qué se dice que el músculo se regenera al momento de dormir? El músculo se regenera al momento de dormir. No lo sé, te lo voy a averiguar. Hay cierto músculo que sí se regenera, otro no. El músculo liso no se regenera. Cuando nos da un infarto al corazón, a las personas que les da el infarto al corazón, ya no se regenera, quedan cicatrices, literalmente quedan cicatrices, se hacen fibrillas, se hacen fibras de células fibrosas invadan al corazón para cicatrizar, pero no se regenera, aunque duermas 20 años, no se regenera. En el caso del músculo esquelético, el músculo que nos ayuda a movernos, ese sí se puede regenerar. Obviamente yo entendería porque es cuando estás descansando, mientras estás caminando, mientras estás en actividad física, pues lógicamente no le das chance de recuperarse. Entendería que por eso cuando se descansa se regenera. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, para toda esta perolicada que dije, ¿sí se entendió que el glucógeno es almacén de energía en animales? ¿De naturaleza de carbohidratos? Sí. Ok, ahora, entonces yo les estoy diciendo que almacenamos energía. ¿Qué significa almacenar energía? Hacemos un proceso llamado gluconeogénesis. ¿Qué es esto? Tal vez con esta moda de las dietas cetogénicas y demás, que no comas carbohidratos, déjame decirte que nosotros podemos no sintetizar, bueno, sí sintetizar, formar la glucosa a partir del piruvato. O sea, echamos reversa a todas las reacciones pasadas.
No sé si me explique. Echamos reversa a este conjunto de reacciones que ustedes ven aquí. Espérenme, que todavía no ven, pero ahorita es. Oh, que la canción. Esas. Toda esta glucólisis se supone que es para degradar a la glucosa y obtener piruvato y obtener energía. Cuando hacemos nuestras actividades, el piruvato todavía nos puede dar más energía. Cuando nosotros no necesitamos energía, podemos formar la glucosa a partir de piruvato y esa glucosa pegarla una con otra, una con otra. Recuérdenme cómo se llama el enlace entre glucosa y glucosa, muchachos. Diana Jara Montiel, ¿cómo se llama el pegar glucosa más glucosa? ¿Cómo se llama ese enlace? Diana Jara Montiel. ¿No? Tampoco está Diana. Sí, lo estoy buscando. Adelante. Así como pegar aminoácidos se llama enlace peptídico, pegar carbohidratos, ¿cómo se llama? Enlace glucosídico. Gracias, Héctor. Se llama enlace glicosídico. Entonces vean ustedes, ¿de dónde puedo formar piruvato? Si nosotros consumimos aminoácidos, o sea, carnita, puedo formar piruvato en esa descomposición de aminoácidos. Y ese piruvato lo podemos echar reversa a todas estas reacciones para formar glucosa. ¿A qué reacciones sí podemos echar reversa? Pues lógicamente a las reacciones que son reversibles, como la 2, como la 7, la 8, la 9, o la 5, por ejemplo, pero la 3, la 1 y la 10, esas reacciones no son reversibles, pero no importa, la célula idea formas que a partir de 2 moléculas de piruvato formamos una molécula de glucosa. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación, el concepto llamado gluconeogénesis. Este concepto de gluconeogénesis es las reacciones que se llevan a cabo en la célula para que a partir de 2 moléculas de piruvato se forme una molécula de glucosa. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Bueno, ¿Puedes repetirlo de nuevo? ok. La gluconeogénesis es la ruta metabólica en donde vamos a formar la glucosa a partir de 2 moléculas de piruvato. Fíjense bien que luego a veces decimos, hace rato por ejemplo yo les dije, a partir de 2 moléculas de piruvato formamos una molécula de glucosa. O ahorita les estoy diciendo al revés, vamos a formar una molécula de glucosa a partir de 2 moléculas de piruvato. Ajá, pero al final el concepto es lo mismo. ¿Sí queda claro? Ok, ustedes, si se dan cuenta, podrían decirme, bueno, pero pues si ahí están las reacciones, ¿por qué no echamos reversa? Bueno, esta sí puede echar reversa, esta sí puede echar reversa, esta sí. De piruvato a fosfenol piruvato no podemos echar reversa porque es una reacción irreversible. Recuerden ustedes que esta doble flechita es que es una reacción reversible. Esta que solamente tiene una flechita es irreversible. ¿Sí se acuerdan o sí lo mencionamos la vez pasada, verdad? Ok. Chicos, necesito que me contesten porque yo no sé si sí vamos quedando claros o no. Sí. Ok, muchas gracias. Ok, ahora, ¿qué es lo que hace la célula? La primera, si ustedes pongan no sé, pongan sus apuntes de tal manera que vean estas reacciones, porque ya no voy a poder regresarme, y para que se entienda lo que estamos haciendo. Como lógicamente yo quiero formar una glucosa a partir de 2 moléculas de piruvato. ¿Por qué de dos moléculas de piruvato, compañera Karina? Karina Sánchez Cruz, ¿por qué a partir de 2 moléculas de piruvato voy a formar una de glucosa? ¿Por qué de 2 y no de 1? Como está aquí. Está Karina, ok. Estoy profesora, pero no me acuerdo. No se los he dicho, pero por default, si entendí el concepto de glicólisis. Es ver, porque la glucosa forma 2 piruvatos, entonces es lo mismo que 2 piruvatos forman una glucosa.
Lógico, piruvato tiene 3 átomos de carbono. Necesito 2 moléculas de piruvato para formar una molécula de glucosa que tiene 6 átomos de carbono. Y como dijo el compañero, pues es lo contrario, ¿no? Si una de 6 me genera 2 de 3, pues al revés. Necesito 2 de 3 para generar una de 6, ¿no? Ok, entonces, a partir de 2 moléculas de piruvato, tengo que formar 2 fosfonolpiruvato. Pero, si se dan cuenta, esta reacción no puedo echar reversa y que la misma enzima pase de aquí para acá. Entonces, vamos a ver el mecanismo por el cual la célula pasa de piruvato a fosfonolpiruvato. Y ese mecanismo es el siguiente. El piruvato aquí, entiéndase que es una molécula y que después se va a fusionar con otro para formar a la glucosa. Una molécula de piruvato se va a convertir a otra molécula que se conoce como oxalacetato. Vean ustedes cuántos átomos de carbono tengo aquí. 1, 2, 3, 4. Ah, caray, este ya tiene 4 átomos de carbono. Este tiene 3 átomos de carbono. Algo le pasó. ¿Qué creen que le pudo haber pasado? Si esta tiene 3 y este tiene 4, ¿qué le pudo haber pasado? Y si yo analizo la molécula, esto de acá arriba es esta región, este grupo ceto es esta región, y este CH2, aquí en lugar de un hidrógeno tengo esto. ¿Qué le pudo haber pasado a esta molécula, muchachos? Al piruvato, ¿qué le pudo haber pasado para ¿Ganó un CO2? Ganó un CO2, Diego, exactamente. Se está, sí, se le está pegando un CO2. Entonces ven ustedes, se le pega un CO2 al piruvato y se convierte en oxalacetato. Pero no solamente eso, para pegar, recuerden ustedes que para pegar un enlace covalente es mucha energía la que se necesita. ¿Quién me va a generar la energía? Pues el ATP. Ah, ya me acordé cuál era la pregunta, pero bueno, ya ni modo, ya se me fue. Ahora vamos a preguntarle a Andrea Nefte, no sé si estoy pronunciando bien Nefte o Nefti, o no sé cómo se pronuncia, Andrea. ¿Te acuerdas que el metabolismo lo podemos clasificar en anabolismo y catabolismo? ¿Cuál es la diferencia en anabolismo y catabolismo, Andrea? Andrea, ¿cuál es la El anabolismo es síntesis y y el catabolismo es Sí, Andrea, ahí vamos, síguele. No sé si no te escuché yo, no terminaste la frase. en el anabolismo se sintetiza y en el catabolismo se degrada. Ok, Andrea, tú misma. ¿En dónde se ocupa energía y en dónde se libera energía? Se ocupa energía en el catabolismo. En la síntesis es donde se necesita energía. En el catabolismo es donde, en la degradación es donde se libera. La glucólisis, Oscar Hernández, ¿la glucólisis de qué clase de metabolismo es? ¿Catabolismo o anabolismo? Oscar Hernández. Es catabólico. Es catabólico. Lo que vamos a ver a continuación entonces, la gluconeogénesis, ¿qué crees que sea, catabolismo o anabolismo? Sería catabólico también. Fíjate bien, de 2 moléculas de piruvato voy a formar una de glucosa. ¿Tú crees que sea catabolismo? No, pues ya sería anabolismo. Sería la síntesis, ¿no? Sería anabolismo, necesito energía. Me queda menos de un minuto, si me salgo ya saben que vuelven a conectarse. Entonces, como es lógicamente pegarle moléculas a este piruvato pegado un CO2, pues es alta energía, mucha energía que se necesita. Entonces, recuerden que la síntesis se necesita energía. ¿Y quién proporciona la energía? El ATP. ¿Cómo se llama la enzima que se encarga de pegar ese CO2 al piruvato? Se conoce como piruvato carboxilasa. Entonces, la piruvato carboxilasa es una enzima que se encarga de pegarle CO2 al piruvato para convertirla en oxalacetato. Ok. Ahora, ¿qué
Gracias, Diego. El oxalacetato se está reduciendo. ¿Cómo sé que se está reduciendo? Si ustedes se acuerdan los conceptos de oxidación-reducción, dijimos que cuando se le pega hidrógeno a una molécula, esa molécula se está reduciendo. Entonces el oxalacetato gana esos hidrógenos y se va a convertir en malato. Entonces se está reduciendo y dijimos que cuando una molécula se reduce, pues alguien se tiene que oxidar porque alguien está donando esos hidrógenos. Bueno, la molécula que se está oxidando porque donó esos hidrógenos precisamente es el NAT. El NAT reducido dona esos hidrógenos y se convierte o se oxida y se convierte en NAD oxidado. Esos hidrógenos se le pegan al oxalacetato y ese oxalacetato se convierte en malato. Y la enzima que participa en esa reacción, si se acuerdan cuando hay una reacción de óxido-reducción, les dije, y cuando hay participación de cofactores, les dije que la enzima siempre va a tener el apellido de deshidrogenasa. Entonces, esa reacción que es reversible de convertir el oxalacetato a malato, lo lleva a cabo una enzima llamada malato deshidrogenasa, así se llama. La enzima así se llama. Ahora, ¿por qué está en azulito todo esto? Recuérdenme ustedes en dónde se lleva a cabo, ya me había contestado, pero le vuelvo a preguntar a Oscar Hernández. Oscar Hernández, ¿en dónde se lleva a cabo la glucólisis? El catabolismo. Ok, es el catabolismo, pero esa no es la pregunta. Vamos a hacer la pregunta más clara para que se entienda. ¿En qué región de la célula, en qué parte de todas las células se lleva a cabo la glicólisis? Plasma se van a tener los piruvatos para la formación de la glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar? La célula evolutivamente diseñó el sistema para convertir el piruvato a fosfonilpiruvato y pasar por esta serie de temas. El piruvato está en el citoplasma, ahí se genera o ahí se acumula. Ese piruvato va a mudarse o va a migrar hacia la mitocondria. En la mitocondria tenemos esta enzima llamada malato deshidrogenasa. Por eso el apellido de mitocondrial, malato deshidrogenasa mitocondrial. Ajá. Entonces, el piruvato entra a la mitocondria, se le pega CO2, con ayuda de ATP se forman oxalacetato, el oxalacetato se forma en malato a partir o a través de la malato deshidrogenasa mitocondrial, y el malato puede salir al citoplasma y volverse a convertir en oxalacetato. ¿Cómo se llamará la enzima aquí? El malato, si se dan cuenta, pierde los hidrógenos y se vuelve a convertir en oxalacetato, es decir, se oxida. ¿Quién va a ganar esos hidrógenos? Un NAT. Está el NAD oxidado, se vuelve a NAT reducido. ¿Quién va a participar en esta ocasión? La malato deshidrogenasa, pero en excitosólica. Y van a decirme, no, pues la maestra ya se volvió loca. ¿Por qué me habla de que el piruvato se convierte en oxalacetato para acá y luego de repente me vuelve a aparecer el oxalacetato? Fíjense muy bien lo que está pasando, muchachos. Me voy a adelantar. No, así le dejamos. Fíjense muy bien. Bueno, sí me voy a adelantar. Ese oxalacetato después se va a convertir en fosfoenolpiruvato. Si dijimos que yo quiero formar la glucosa, todas las reacciones que ustedes ven en la glucólisis, pues al final de cuentas es echar reversa. Pero no es tan fácil echar reversa. Todos los que manejamos sabemos que no es tan fácil echar reversa. La última reacción de la glicólisis es pasar de fosfoenolpiruvato a piruvato. Entonces, echar reversa es convertir el piruvato en fosfoenolpiruvato. Ajá. Entonces, como yo quiero echar reversa, de pasar de piruvato a fosfoenolpiruvato, pues todo el mundo creería, pues échale reversa ya, pero no es tan sencillo. Vean todo lo que tiene que hacer la célula para formar una molécula de glucosa.
El piruvato está en el citosol, pero en el citosol no hay enzima, no hay ninguna enzima que convierta el piruvato en oxalacetato. No hay. No hay enzima que convierta el piruvato en fosfonilpiruvato. No la hay. Entonces, ¿qué es lo que dice la enzima? A ver, digo la célula, dice, a ver, evolutivamente yo tengo una enzima que convierte el piruvato en oxalacetato y ese oxalacetato lo convierte en malato. Ese piruvato para convertirse en oxalacetato, pues yo tengo esta enzima, piruvato descarboxilasa, sí, pero la tienes en la mitocondria. ¿Qué importa? Mete el piruvato del citosol, mételo a la mitocondria para que se convierta el piruvato en oxalacetato. ¿Ya le pegaste el CO2? Sí. ¿Ya ocupaste ATP? Sí. Ah, bueno, ok. Ese oxalacetato está dentro de la mitocondria, no se puede salir. No puede salirse de la mitocondria para convertirse en fosfonilpiruvato. Entonces dice la célula, a ver, el oxalacetato no se puede salir. ¿Qué es lo que hacemos? Ah, pues tengo una enzima que en la mitocondria que lo puede reducir, que le puede pegar estos hidrógenos. Ah, tengo esta enzima, órale pues, convertimos en malato. El malato sí se puede salir de la mitocondria al citosol. Entonces, sacamos el malato de la mitocondria al citosol y la célula dice, el malato sí se puede convertir, no lo puedo convertir el malato a fosfonilpiruvato. El malato, ¿qué caso tiene que lo convierta en piruvato si es de lo que partimos? Entonces, el malato lo convierte la célula en oxalacetato al oxidarlo. El NAD se reduce. La malato deshidrogenasa que está en el citosol convierte al malato en oxalacetato. Y el oxalacetato que se está generando en el citosol a partir del malato, pues ese sí lo puede convertir en fosfonilpiruvato. ¿Cómo le hace ese oxalacetato para convertirlo en fosfonilpiruvato? Pues le va a quitar este CO2. Acá tengo 4 átomos de carbono, aquí tengo 3 átomos de carbono, le quito CO2. Pero aparte, si yo analizo la molécula, aquí en el fosfonilpiruvato aparece un fosfato. O sea, aparte de quitarle CO2, le pego un fosfato. La enzima que hace esto de pegarle un fosfato es una cinasa. Recuerden ustedes que las cinasas pegan fosfatos a las moléculas. ¿A partir de qué? A partir de ATP, o GTP, o UTP, o un compuesto rico en energía que tenga fosfatos. En este caso, la enzima se llama fosfoenolpiruvato carboxicinasa. ¿Por qué? Porque esta enzima PEP deriva del nombre del fosfoenolpiruvato en inglés. Fosfoenolpiruvato en inglés, recuerden ustedes que es con P fosfo. Fosfoenolpiruvato por su nombre en inglés. Carboxi, porque está quitando un CO2. Cinasa, porque le está pegando un grupo fosfato a partir de un GTP. Ajá. Entonces, toda esta maraña de reacciones es para convertir el piruvato a fosfonilpiruvato. ¿Sí quedó claro todas estas reacciones que se llevaron a cabo, chicos? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, ya convertí el piruvato en fosfonilpiruvato. Digamos que de todas las reacciones de la glucólisis, la última reacción ya la tengo dominada. Piruvato se convierte en fosfonilpiruvato. Y las reacciones que en este caso eran la 9 y esa era la 10, aquí sería la 9 y demás, puedo echar reversa. ¿Se acuerdan de las reacciones de la glicólisis? Yo puedo echar reversa a esto. Y yo ya convertí el piruvato en fosfonilpiruvato como lo acabamos de ver. El piruvato pues nada más se le pega agua, se cambia el fosfato del carbono 2 al carbono 3 y puedo echar reversa a estas reacciones, ¿sí o no? ¿Y qué enzima va a participar, por ejemplo, en esta reacción? A ver, déjenme ponerle la diapositiva correspondiente. La siguiente reacción para formar una molécula de glucosa en el proceso de gluconeogénesis, ¿qué le va a pasar al fosfonilpiruvato? Dijimos, ¿qué le va a pasar? Pues se le va a quitar una molécula de agua, ¿no? Entonces,
En lugar de quitar, aquí es pegar, muchachos. Aquí la diapositiva está mal. Aquí se le pega la molécula de agua al fosfonol piruvato para formar aldosfosfoglicerato. ¿Cómo se llama esa enzima que me hace esta transformación? Pues es la misma enzima que participa en la glicólisis llamada enolasa. ¿Por qué? Pues porque dijimos que esa misma enzima puede echar reversa. ¿Sí se acuerdan? Ahora, este compuesto tiene el fosfato en el carbono 2, pues lo cambiamos al carbono 3 y participa la misma enzima, la fosfoglicerato mutasa. Esa mutasa pues es la que se va a encargar porque puede echar reversa. La siguiente reacción, lo mismo, echamos reversa, solo que en la glicólisis, recuerden ustedes que se estaba formando ATP. Aquí, en lugar de formarse ATP, se utiliza ATP. ¿Cuál es la enzima que se necesita en este caso? La fosfoglicerato-sinasa. Le pegamos un ATP al 3-fosfoglicerato y se lo pegamos en el carbono 1 para formar el 1,3-bifosfoglicerato. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Chicos? Si se dan Sí, cuenta, profe. si se dan cuenta en estas reacciones que tienen doble flechita, pues son las reacciones reversibles. Aquí aparece otra reacción reversible, donde vamos de aquí para acá, entonces el NAT que sale reducido, pues ahora se va a oxidar, ese fosfato sale como fosfato inorgánico, ese hidrógeno va a reducir al 1,3-bifosfoglicerato para formar el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Ahora, dijimos que vamos a partir de 2 moléculas de piruvato, vamos a formar una molécula de glucosa. Todo este proceso, pues, lógicamente, ya lo echan en reversa la celda, dice, pues si yo tengo la misma enzima que puede echar reversa, pues ¿para qué diseño otro caminito? Nada más voy para atrás y ya. El gliceraldehído 3-fosfato dijimos que se puede isomerizar a dihidroxiacetona fosfato. Entonces, un piruvato se va a hacer todo este mecanismo para formar la dihidroxiacetona fosfato y el otro piruvato de esos 2 que necesitamos para la glucosa se va a quedar como gliceraldehído 3-fosfato. De tal manera de que tengo una molécula de gliceraldehído 3-fosfato y una molécula de dihidroxiacetona fosfato para que juntas se peguen a través de esta enzima aldolasa y formen a la fructosa 1,6-bifosfato. ¿Sí quedó claro hasta aquí? ¿Sí vamos bien? Sí. Hasta aquí? Sí. Levanten la mano a quién no le quedó claro esto hasta aquí. ¿Quién tiene problemas hasta aquí? Hola, mi amor. Ven, vamos a dar clase. ¿Nadie? Ven, pues. Va a guardar el OP posiblemente. ¿Mandé? Bueno, no entendí eso final. Bueno, ahora, hasta aquí vamos bien. Dijimos que la siguiente reacción... Váyanse. ¿Quién se va? No, siguiente reacción. A ver, díganme, ¿qué vamos a formar de aquí para acá? ¿Qué moléculas se tienen que formar si estamos echando reversa la glicólisis? ¿Vas a hacerlos? Fructosa. ¿Fructosa sola? 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato. Si yo tengo la fructosa 1,6-bifosfato, ¿qué le tengo que hacer para que se forme la fructosa 6-fosfato? Quitarle un fosfato Quitarle un fosfato, ¿en qué carbono? en el 6, convenientemente. Convenientemente, si le quito en el 6, entonces me quedaría como fructosa 1-fosfato. Y esa no forma parte de la molécula que queremos formar, ¿o sí? Se lo quitamos al 1. Le quitamos en el carbono 1 ese grupo fosfato. Y entonces sí me quedaría como fructosa 6-fosfato, ¿cierto? Pero fíjense bien, ¿se acuerdan que la enzima que hace de aquí para acá es una reacción irreversible? Entonces, quitarle este grupo fosfato en el carbono 1
sí es factible, pero no lo hace la enzima de la glicólisis. ¿Qué enzima participa aquí? Las enzimas que se encargan de quitar fosfatos a una molécula se conocen como fosfatasas. Entonces, esta enzima en particular se va a llamar fructosa 1,6-bifosfatasa. Ajá. Ahora, de la fructosa 6-fosfato, ¿qué sigue? Esta era una reacción reversible. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que se va a isomerizar del grupo ceto a grupo aldehído? Entonces, de fructosa 6-fosfato ahora tengo que formar glucosa 6-fosfato. Y esa es la misma enzima que participa en la glicólisis, la isomerasa o glucosa 6-fosfato isomerasa. Y de glucosa 6-fosfato para formar a la glucosa, díganme cómo se llama. ¿Cómo se va a llamar la enzima? El compuesto ya sé que se llama glucosa. ¿Cómo se va a? Bueno, aquí está. Es una fosfatasa. El quitarle este grupo fosfato para que salga la glucosa se conoce como fosfatasa. ¿Hasta aquí quedó claro todas esas reacciones que a partir de 2 moléculas de piruvato me llevaron a la formación de una molécula de glucosa, muchachos? Sí. Sí. ¿Sí, ¿Sí todos? Ok. Ahora vamos a ver. Vamos a cerrar esta. Entonces, en la reacción número 1 que corresponde a pasar de piruvato a fosfonol piruvato, no nada más es una enzima, son una serie de pasos que vimos previamente. ¿Sí? ¿Que vimos en dónde? Pues que vimos a... ¿Dónde está mi paso? Que vimos aquí. Estas. ¿Sí? Entonces, obviamente no es una sola reacción o una sola enzima. Por eso, cuando se hace esto, se pone este asterisco. Ajá. Porque no es una sola enzima. Ok, ¿De va, acuerdo? gracias. Sí. Ok, entonces, a ver, Diego. Ya, profa. Gracias. Ok. Levanta la mano quien hasta aquí dice yo tengo problemas, yo no. Mucho carbohidrato, la glucosa se va a almacenar en esto que conocemos como glucógeno. Esta molécula que ustedes ven aquí, que al final de cuentas, vean, me voy a adelantar, miren ustedes. Ustedes si me regalan un pedazo de su músculo esquelético o me regalan un pedazo de sus hígados y hacemos una tinción y hacemos un estudio en microscopio, podemos ver que adentro de la célula hay estos gránulos. Estos gránulos que ustedes ven aquí, esto negrito que ustedes ven aquí, no son otra cosa más que glucosas pegadas una con otra con otra, y eso se conoce como glucógeno. El glucógeno se forma o hace gránulos llamados gránulos citoplasmáticos que miden aproximadamente de 100 a 400 angstroms. Ajá. Y obviamente, pues esa forma de almacenar energía pues tiene un límite porque la célula no va a almacenar la cantidad de comida que nosotros consumamos una fiesta o un fin de semana, pues no siempre lo va a almacenar como glucógeno. ¿Por qué? Porque tiene un límite. Ya dice, bueno, ya comiste mucho, ya glucógeno tengo mucho en mi hígado, pues ahora almacénalo como tejido adiposo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver la formación de glucógeno. Ajá. ¿Qué significa la formación de glucógeno? Pues dijimos, estoy formando glucosa, entonces debo de almacenar la energía en forma de carbohidrato en glucógeno. ¿Cómo se forma ese glucógeno? Bueno, entonces es lo que vamos a ver a continuación. A ver, déjame ver qué dice aquí. Bueno, ahorita hablamos de eso. La ruta metabólica que sirve para la síntesis de glucógeno se conoce como gluconeogénesis. Glucogenogénesis.
A diferencia del gluconeogénesis, ese es glucogenogénesis. O sea, si se acuerdan ustedes, ¿alguien es religioso aquí? No lo sé si alguien es católico o si no es católico. La mayoría de los religiosos tienen sus libros, sus Biblias, y todos tienen un párrafo o no un párrafo, mejor dicho, un tomo llamado Génesis, que Génesis no hace otra cosa más que referencia a la generación de algo, a la generación de la vida. Generalmente están hablando de la génesis, de generación del universo, cómo se creó el universo, cómo se creó la vida. Entonces, haciendo alusión a esto, la generación de glucógeno, por eso se llama glucógeno génesis, generación del glucógeno. ¿Sí quedó claro esa analogía, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces, para que lo tomen como un tip para la hora de estudiar en su examen, ¿no? Entonces, generación de glucógeno génesis. Ok, ahí va. ¿Cómo formamos el glucógeno? Vean ustedes. Cada una de esas cositas que ustedes ven aquí, esto y esto y esto y esto y esto es glucosas. Dijimos, si se acuerdan, cuando vimos carbohidratos, que el glucógeno está muy ramificado y eso está bien porque mientras más ramificado esté, más glucosas podemos almacenar o más glucosas se pueden pegar. ¿Qué significa ramificado? Vean ustedes, imaginando que este es el primer glucógeno. Viene este glucógeno, sigue, y de repente aquí ya tengo una bifurcación para acá y otra para acá. Si le sigo para acá, sigue esta línea, pero de repente aquí ya tengo otra. Y vean esta, de repente aquí ya tiene una línea y de repente acá hay otra línea y de repente hay otra línea de carbohidratos o de glucosas. Entonces eso es a lo que se refiere que esté muy ramificado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se forma el glucógeno? Vean ustedes. Resulta que la glucosa cuando se está consumiendo de algún alimento, pues dijimos que queremos almacenar la energía. La glucosa se tiene que fosforilar para que no se salga de la célula, porque así como entra, se puede salir. Cuando tiene grupo fosfato, esa glucosa, entonces ya no se sale tan fácilmente. Entonces la glucosa inmediatamente le va a pegar el grupo fosfato a partir de un ATP para que se fosforile y se forma la glucosa 6-fosfato. Esa enzima que pega el grupo fosfato pues es la misma que vimos en la glicólisis, la exocinasa. Esto sucede en el citosol, obviamente. Entonces, la glucosa a partir de la exocinasa le pega un ATP, le pega un fosfato del ATP a la glucosa para formar glucosa 6-fosfato. Ahora, esta glucosa 6-fosfato se tiene que isomerizar o cambiar. La estructura es exactamente la misma, la única diferencia es que este grupo fosfato, en lugar de quedarse en el carbono 6, se cambia al carbono 1. ¿Por qué esa exocinasa no le pega directamente el fosfato al carbono 1? Porque esa glucosa, esa enzima le pega a la glucosa, el grupo fosfato, ya sea para que la glucosa 6-fosfato se vaya a glicólisis o se vaya a la generación de glucógeno. Así se queda esta molécula. No hay una enzima en el citosol que le pegue a la glucosa, que le pegue el grupo fosfato en el carbono 1. Pero la célula dice, no importa, esta molécula le paso el fosfato del carbono 6 al carbono 1 y se va a llamar glucosa 1-fosfato. Yo creo que no hay ningún problema en cómo se llaman estas estructuras. Y la enzima se llama fosfoglucomutasa. Esa es la enzima. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesora. Gracias. Ahora, vean ustedes, en la siguiente reacción va a participar un primo, o mejor dicho, no un primo, un hermano del ATP. Recuerden ustedes que los compuestos ricos en energía vimos los pirofosfatos. Ese pirofosfato que estamos viendo aquí es el UTP. Ese UTP también es un compuesto rico en energía y vean ustedes lo que está pasando.
Díganme, ese UTP, ¿cuántos fosfatos tiene unidos en su molécula? Hola, mi amor. Unidos entre sí a un azúcar y a la uridina. Entonces, el T-UTP es que tiene 3 fosfatos, por eso es UTP, trifosfato. Ok. Entonces, si aquí tengo 3 fosfatos unidos entre sí y aquí tengo un fosfato, vean ustedes, en total serían 4 fosfatos en esa intervención. Hay una enzima que lo que hace es cortar los 2 últimos fosfatos del UTP y esos 2 fosfatos salen como pirofosfato. Esta molécula se conoce así como pirofosfato. ¿Qué es el pirofosfato? 2 fosfatos unidos entre sí. Y el resto de la molécula de ese UTP, o sea, el UMP, se le pega a la glucosa 1-fosfato. Entonces se le va a pegar y va a quedar, como aquí hay un fosfato y aquí quedó un fosfato de esos 3, se va a quedar como UDP glucosa. ¿Sí quedó claro esta reacción, muchachos? Sí, profe. Levante la mano quien no, que diga no, pues a mí no. ¿Nadie? ¿Todos bien? ¿Todos entendimos lo que pasó? Ok, gracias. ¿Qué enzima lleva a cabo esa reacción de convertir a la glucosa 1-fosfato en UDP glucosa? Es esta enzima número 3 llamado UDP glucosa pirofosforilasa. Ajá. Si se dan cuenta, pirofosforilasa porque está quitándole el grupo o ese pirofosfato al UTP. Y UDP glucosa, pues porque es el compuesto que está generando UDP glucosa. Ajá, ok. Ahora, ¿qué pasa con ese UDP glucosa? Este compuesto siempre se tiene que formar para que las glucosas se peguen entre sí. Ahora, vean ustedes que yo puedo tener, bueno, les voy a pasar la diapositiva del glucógeno. Cuando se forman, espérenme, déjenme ponerles la diapositiva de los ponitos aquí. Cuando se forman estos gránulos de glucógeno, esos gránulos de glucógeno tienen un centro proteínico. Ajá. Bueno, no sé si ustedes han visto cómo es que la formación de los, por ejemplo, ahora los granizos, el granizo, ¿se acuerdan por qué se forma el hielito? Recuerden que para que se forme el hielito debe de haber cierta cantidad de moléculas en el ambiente. No sé si se acuerdan de esto. O cuando se forma algún... Ya ven que ahora resulta que hacen llover artificialmente. ¿Sí se acuerdan o sí saben de esto, verdad? De lo que les estoy hablando. ¿O no? Bueno, no importa si saben o no saben. Bueno, el punto es que hay una molécula que cuando formamos de cero al glucógeno, es decir, que queremos formar esos granulitos, se va a obtener en la célula una molécula llamada glucogenina. Esa glucogenina, vean ustedes que puede tener por acá un montón de moléculas. ¿Cuál es la estructura de esta glucogenina? No me interesa, pero ese es el centro del gránulo de glucógeno que se va a empezar a formar. Esa glucogenina tiene un grupo OH libre en donde se le va a pegar esa glucosa que viene de esta estructura. Entonces, esa glucosa, vean ustedes que se va a pegar a la glucogenina por enlace alfa 1,4. Recuerden ustedes que alfa es cuando el OH de la glucosa viene hacia abajo, como está aquí, está hacia abajo. Y en el carbono 1 de aquí y obviamente el número 4 de acá de esta estructura hacen el enlace alfa 1,4. Entonces, vean ustedes que esta glucosa se le pega y entonces se queda el UDP libre. Por eso aquí el UDP se queda libre o se queda flotando por ahí, ¿no? Cuando viene otro UDP ya, entonces ya aquí ya pegué la glucosa número 1.
viene la glucosa número 2, hace todo este paso, se forma UDP glucosa y entonces la siguiente glucosa que viene como UDP glucosa se le va a pegar aquí a este carbono 4. 1, 2, 3, 4. De manera lineal, las glucosas se van a estar uniendo por enlace glicosídico alfa 1, 4. Esta glucosa número 2, que tiene el carbono, el OH hacia abajo alfa, el carbono 1 tiene ese OH que participa en el enlace glucosídico, se le va a pegar a esta glucosa número 1 en el OH o hacen reacción con el OH que está en el carbono número 4. Por eso se llama enlaces alfa 1, 4. La cadena lineal de todos los carbonos unidos entre sí van a estar unidos por enlace alfa 1, 4 en el glucógeno. Y entonces así se van pegando, se van pegando, se van pegando y se van pegando todas y cada una de las glucosas que vienen para formar el glucógeno. ¿Quedó claro hasta aquí, muchachos? Sí. Gracias. La enzima que va a pegar las glucosas para formar el enlace alfa 1, 4 y se lo pega ya sea a la glucogenina o a otro residuo de glucosa que esté por aquí, se conoce como glucógeno sintasa. ¿Sí? Glucógeno sintasa o sintetizador del glucógeno sintasa. Ahora bien, cuando tenemos de manera lineal, estamos pegando cada uno de las glucosas por enlace glucosídico alfa 1, 4, se van pegando una tras otras, aquí están representadas con bolitas, y cuando se tienen una cadena lineal, recuerden ustedes que las ramificaciones del glucógeno se tienen que dar, o sea, el glucógeno es ramificado, no es lineal. Entonces debe de haber ramificaciones. ¿Qué significa que debe de haber ramificaciones? Que se debe de pegar cada cierto tiempo, cada ciertas unidades de manera ramificada. Entonces hagan de cuenta, a partir de que se cuentan, se forma la línea o una línea de puras glucosas, eventualmente entra una enzima llamada enzima ramificadora. Esa enzima, como su nombre lo dice, va a formar las ramificaciones. Esta misma enzima ramificadora lo que hace es romper estos enlaces alfa 1, 4 que tienen cada una de las glucosas, lo rompe, transporta al fragmento de glucosas que están unidas entre sí y las lleva para pegarlas por enlace alfa 1, 6. Entonces, esta enzima ramificadora lo que hace es romper enlaces alfa 1, 4 y formar enlaces alfa 1, 6. ¿Qué significa alfa 1, 6? Hagan de cuenta que este fragmento de glucosas que tengo aquí de manera lineal, se le va, esta glucosa que tiene el carbono 1 libre, hagan de cuenta que esta dijimos que es la unión aquí, el carbono 1 se le pega o se une a través de este carbono en estos enlaces alfa 1, 6. ¿Sí queda claro con eso? Entonces, ese rompimiento de enlaces alfa 1, 4 y formación de enlaces alfa 1, 6 para la ramificación del glucógeno, se encarga la enzima ramificadora. Entonces, esa enzima ramificadora transfiere segmentos de glucosas, de 7 glucosas, para ramificar al glucógeno. Entonces, hagan de cuenta, empieza a contar. Ya tengo una ramificación aquí, de repente está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. Entonces dice, mira, ya tienes muchas. Recuerden que la ramificación del glucógeno es de 8 a 12 glucosas. Entonces, de aquí a la siguiente ramificación, aquí es un esquema, pero ustedes saben que es de 8 a 12. Debe de haber de 8 a 12 glucosas de espacio para que exista una y otra ramificación.
Entonces esa enzima ramificadora dice, bueno, mira, aquí ya tienes muchas, vamos a cortarle aquí y esta la ponemos en el carbono, en el carbono 8 o 10 o 12 para que exista la siguiente ramificación. Y así se empiezan a ramificar, a polimerizar, aquí se le puede pegar, aquí se le puede pegar, aquí se le puede pegar. Y entonces empieza a ver la ramificación de este glucógeno para finalmente formar un montón de glucógeno ramificado. Los segmentos que se están transfiriendo pueden ser en la misma cadena o en la otra. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, se formó en la misma cadena o puede ser en la otra, ¿no? ¿Sí quedó claro hasta aquí, chicos, con esto? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Me dice que me queda menos de un minuto, nos salimos y nos volvemos. Quieren las 7 glucosas para ramificar, pero el espacio entre ramificación y ramificación son de 8 a 12. Puedo aquí transportar 7 y a partir de aquí se sigue polimerizando esa glucosa, o sea, se pega, se pega, se pega y se puede seguir esta línea y esta línea y esta línea. Ajá. Gracias, profe. De nada, ok. Ok, ahora, así como en la glicólisis hay enzimas reguladas alostéricamente, es decir, enzimas que les dice, oye, necesito energía, ponte a trabajar, o oye, tengo mucha energía, detente, pues también en la glucogenogénesis también está esta enzima, la glucogenosintasa, que participa en esta formación, en esta, pegarle la glucosas a la cadena, pues obviamente también está regulada, ¿sí? Entonces hay una regulación positiva y negativa. Cuando yo tengo mucha energía, entonces le dice a la enzima, el sistema o la célula, ponte a trabajar, ponte a polimerizar la glucosa, ponte a hacer glucógeno, almacena la energía. ¿Por qué? Porque yo tengo mucha. No necesito que te degrade la glucosa. Cuando tengo poca energía, o sea, mucha molécula de AMP o poca energía, entonces esa glucogenosintasa le dice, ¿sabes qué? Pues ya no trabajes, ya no almacenes energía, voy a necesitar energía a partir de glucosa, tú no te pongas a trabajar, necesito que se pongan a trabajar las enzimas para la obtención de energía. Entonces existe esa regulación positiva y negativa, ¿de acuerdo? Hasta aquí vamos bien, mucho, que fui a una fiesta y comí mucho, porque continuamente estoy comiendo mucho, pues almacena la energía en forma de glucosa. Pero, también cuando yo no como nada, yo no sé si ustedes ya comieron, cuando yo no como nada, pues obviamente necesito degradar a mi glucógeno, ¿sí? La primera ruta de obtención de energía, pues obviamente son los carbohidratos en cierta proporción. Después son los lípidos. Entonces, cuando yo hago ejercicio, primero voy a degradar un poquito los carbohidratos y si hago un ejercicio más intenso, pues son los lípidos. Los músculos, por ejemplo, no pueden utilizar tan rápido los lípidos en comparación como el glucógeno. Entonces, por eso es que en el glucógeno se almacena, en los músculos se almacena glucógeno como fuente de energía. En el hígado, pues obviamente también en el hígado pues también se almacena ese glucógeno, ¿no? Como ven, dicen aquí, los productos de degradación de los lípidos no pueden ser metabolizados anaeróbicamente. Cuando nosotros hacemos el ejercicio, cuando degradamos lípidos, solamente son degradados en presencia de oxígeno, no en ausencia de oxígeno, ¿de acuerdo? Para la degradación del glucógeno es necesario recordarles, tal vez no lo mencionamos, pero ahora se los voy a comentar. Ustedes ya saben que el almidón pues es el almacén de energía de las plantas y el glucógeno es el almacén de energía de los animales. Ya dijimos que hay glucosas unidas entre sí por alfa 1,4
y que cada 8 a 12 unidades se ramificaciones por enlace alfa 1,6. Y vean ustedes, dijimos que, o tal vez no lo dijimos, o tal vez no lo saben, pero hagan de cuenta que todas estas son cada una las bolitas de glucosa. ¿Por qué estas están en rosita y por qué este está en azulito? Bueno, no importa. Lo importante es que ustedes sepan que cuando rompemos, por ejemplo, si se rompe este sitio de ramificación, se quedaría como esto. Ajá. Hagan de cuenta que este es el punto de ramificación y esto, si rompen aquí, se quedaría la estructura como esta, ¿sí? En donde vean ustedes que aquí se queda un grupo OH libre, aquí se queda un grupo OH libre y que todas estas cositas, carbohidratos azules, tienen este carbono 4 con un OH libre. Pero el OH en el carbono 4 se conoce como extremo no reductor. Cuando se rompe este punto de ramificación y en el carbono 1 se tiene ese OH libre, ese OH del carbono 1 sí se considera como extremo reductor. Entonces, mande corazón, permítame un tantito. ¿Dónde están las princesas, mi amor? Pues en su pregunto. Tienen a la molécula de glucógeno. Vean ustedes ahí la estructura de glucógeno. Y hagan de cuenta que esa es la estructura. ¿Cuántos extremos no reductores alcanzan a ver? ¿En dónde, profe? ¿En la derecha o izquierda? Ah, bueno, aquí, en este. En este de bolitas amarillitas y azulitos. Sí ven mi cursor, ¿verdad? Sí. Ok, en estos, ¿cuántos extremos no reductores alcanzan a ver aquí? O sea, ¿cuántas glucosas? Sí, y este. Entonces yo veo 11 igual que los compañeros, ¿sí o no? Ah, ok, sí. Sí, ok. ¿Y cuántos extremos reductores ven en esta estructura? 1. Uno. Solo una. Uno. Entonces, si ustedes fueran célula y quieren obtener energía, ¿a partir de dónde empiezan? O sea, ustedes son una célula, no comieron, no les llegó alimento, entonces dicen, oye, necesito energía. Ay, pues la energía la necesito a partir de, o la obtengo a partir de glucosas. No, pues dame energía, necesito mucha energía. Ah, pues te voy a dar glucosas para que trabajes. Y esas glucosas las obtengo del almidón. La hidrólisis del almidón, ¿por dónde creen que se debe de llevar a cabo para obtener energía? ¿Por el extremo reductor o por el extremo no reductor? ¿Por dónde creen? Se me cortó, profe. ¿Puede repetir la pregunta? Ajá. Sí, esa es la estructura de glucógeno que almacena energía o almacena glucosas, es la polimerización de glucosas en forma de glucosas para poder, cuando se necesite obtener energía, ocupar esas glucosas. Soy una célula, o ustedes son una célula que no desayunaron, no han comido y necesitan energía para prestarme atención. ¿Por dónde la hidrólisis? La hidrólisis significa cortar glucosas, ¿no? ¿A partir de dónde se va a cortar el glucógeno para liberar esas glucosas? ¿Por el extremo reductor o por los extremos no reductores? Pues si requerimos energía, se va Ajá. a romper del extremo reductor. ¿Sí? A ver, imagínate, Diego. Yo te digo, a ver, es como cuando les digo, a ver, están haciendo un examen, les doy un segundo para que vean su acordeón. Y entonces ustedes rápido abren el cuaderno o abren el libro o lo que ustedes quieran. ¿Qué es más fácil? Pues abrir, pues que ustedes hagan un acordeón en un
en su mano, no sé, por ejemplo, no se acuerdan de la enzima o tal enzima, no se acuerdan, se lo ponen en la mano. Y resulta que esa es la pregunta. El nombre de la enzima que hace tal, pues yo lo anoté en mi mano. Y entonces les digo, les doy un solo segundo para que copien del acordeón o que copien la información que quieran. Entonces es más fácil que ustedes volteen a ver la mano a que ustedes lleven el libro y empiecen a hojear el libro para ver en dónde está este nombre de la enzima. Igual hagan de cuenta que la célula les dice, a ver, yo te doy un segundo y en ese segundo tú vas a cortar o del extremo reductor o del extremo no reductor, el que quieras, para obtener energía. Si ustedes quieren energía, ¿en dónde cortarían? Del no reductor, ¿no? Pues del extremo no reductor, porque en ese milisegundo que les dé la célula, o segundo, lo que sea, pues obviamente la célula en ese segundo, si les das permiso de cortar en el extremo no reductor, va a cortar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 glucosas para obtener energía. Sin embargo, si tú lo cortas del extremo reductor, pues nada más va a ser una glucosa la que te dé. ¿Sí me siguieron con el ejemplo o sí me siguieron esto que les estoy diciendo? Sí, es más que nada porque son más, ¿no? Exactamente, entonces el glucógeno se va, mira, ahí está la pregunta, y la respuesta es que el glucógeno se va a degradar por los extremos no reductores, como dice su compañera, porque son mucho más. Entonces, lógicamente, necesitamos más energía o sea, muchas glucosas para obtener la energía correspondiente, ¿sale? Entonces, mientras más ramificada esté una estructura, pues lógicamente más rápida es la degradación. Igual esto funciona en el glucógeno. Tengo muchas ramificaciones, voy a tener muchos glucosas con extremo no reductor y voy a poderlo degradar fácilmente. Ajá. Ahora, ¿cómo se llama la degradación del glucógeno para obtener glucosas? Se conoce con el nombre de glucogenólisis. Lisis es degradación, lo demás es la molécula que se está degradando. Por ejemplo, cuando tengo una lipólisis, pues estoy degradando lípidos. Proteólisis, estoy degradando proteínas. Glicólisis, pues estoy degradando carbohidratos. ¿Qué más tiene lisis? No sé qué más tenga lisis, pero aquí vamos a ver el glucógeno lisis, es decir, la degradación de glucógeno. Ese glucógeno dijimos que se va a degradar o que se va a almacenar, perdón, o en el músculo o en el hígado. Y la degradación del glucógeno es muy sencillo, es lo mismo, pero vamos a ver en qué condiciones se va a degradar el glucógeno. En el músculo, si estamos en actividad, lógicamente en el músculo va a haber demanda de energía, ¿sí? Entonces, ese músculo, recuerden que el músculo son células grandototas, que necesitan energía para poder moverse. Entonces, en el músculo ese glucógeno va a liberarse esa glucosa, pero la glucosa va a quedarse hasta glucosa 6-fosfato para que entre la glucosa 6-fosfato a la glicólisis y se pueda obtener energía a partir de la glucosa 6-fosfato. Pero esa glucosa 6-fosfato proviene de la glucosa que se está hidrolizando del glucógeno, ¿de acuerdo? Nota aclaratoria, muchachos, el glucógeno, las glucosas del glucógeno no tienen fosfatos. Se le tiene que pegar, una vez que se rompe este enlace, se le tiene que pegar un grupo fosfato. Entonces, en el músculo, ese glucógeno, se rompe la glucosa, se libera la glucosa y se va a formar, hola mi amor, como glucosa 6-fosfato a través de qué enzima. Levanten la mano, ¿quién sabe cuál es la enzima que va a transformar a esa glucosa que proviene del glucógeno en glucosa 6-fosfato? Glucógeno que está almacenada en el músculo. Levanten la mano. ¿Quién quiere un punto en el examen, pues? A ver, Diego. ¿Es la enolasa? La enolasa se encarga de quitar agua a la molécula para formar fosfanol piruvato.
¿Sería la exocinasa, profesora? Jennifer, muchas gracias. La exocinasa. La exocinasa del músculo se encarga, se encarga de pegarle a la glucosa que sale de este glucógeno, se encarga de pegarle ese grupo fosfato, ¿sí? A partir de un ATP. Ojo, la exocinasa no se encarga de hidrolizarlo, se encarga de que cuando esa glucosa proveniente del glucógeno se le pega el grupo fosfato a través de la exocinasa para formar glucosa 6-fosfato. ¿Sí queda claro? Ahora, en el hígado, las moléculas, las células del hígado, si necesitaran energía, pues lógicamente forma glucosa 6-fosfato y utilizan la energía. Pero en el hígado se encarga de almacenar la energía para todo el resto del organismo que no sea músculo, como que pues el cerebro necesita energía, el páncreas necesita energía, ¿quién más necesita? Pues todos los órganos necesitan, todas las células necesitan energía. Solamente las células del hígado almacenan la energía para el resto del organismo que no sea músculo. Y entonces vamos a imaginar que es el cerebro el que necesita energía y resulta que no he desayunado, la concentración de glucosa en sangre es muy baja. Entonces, ¿qué es lo que induce esa concentración baja de glucosa? Pues degrada glucógeno, necesitas energía, el cerebro necesita energía. Ah, bueno, entonces en las células del hígado, ese glucógeno va a romper o se va a romper esos enlaces glucosídicos y se va a liberar la glucosa y se va a formar glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato les dije que no tan fácilmente sale de la célula del hígado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quitarle ese grupo fosfato para que salga el torrente sanguíneo en forma de glucosa sin este grupo fosfato y que esa glucosa vaya a las células del cerebro, a las células del páncreas, a las células de la vesícula o a las células que necesiten glucosa. Recuérdenme cómo se llaman las enzimas que quitan grupo fosfato de una molécula. Fosfatasas. Perfecto, fosfatasas. Entonces, si se dan cuenta, yo por eso les digo que la bioquímica es muy bonita si le ponemos atención, porque pues ya les habíamos dicho quién les pega grupos fosfato a las glucosas. Ya les hemos dicho quién quita grupos fosfato a los carbohidratos, fosfatasas. Ah, bueno, pues entonces si yo ya sé lo anterior, pues yo ya no tengo problemas aquí. Entonces vamos a ver el metabolismo de cómo se degrada o cómo se van rompiendo esas glucosas, porque no es tan fácil, o sea, no es, pues ya nada más rómpete y ya. Teóricamente sí, o sea, si ustedes lo analizan sí es bien fácil, pero bueno, no es como nada más lo estamos platicando. Aquí tenemos entonces una estructura de glucógeno altamente ramificado y con todas las flechitas estamos indicando los grupos no reductores. ¿Qué es lo que pasa entonces? Entra una enzima llamada glucógeno fosforilasa. ¿Qué es lo que hace esa enzima glucógeno fosforilasa? Recuérdenme cómo se llaman los enlaces que están uniendo esta glucosa a esta glucosa. De manera lineal, ¿cuáles son los enlaces? ¿Alfa 1 qué? Chicos, alfa 1 1,4. Alfa 1, 4. Cuando son ramificaciones es alfa 1, 6. Entonces, esta glucógeno fosforilasa lo que hace es romper enlaces alfa 1, 4 de los extremos no reductores. Ajá, entonces rompe estos enlaces. Esa misma rompe todos estos. Y entonces forma glucosas 1-fosfato. ¿Qué significa glucosas 1-fosfato? Que esa glucosa va a tener en el carbono 1 grupo fosfato. Ahora, vean ustedes, tiene un fosfato. Les dije que en el glucógeno las glucosas no tienen fosfatos. Entonces, ¿quién debe de pegarse aquí? Un grupo fosfato. Ese grupo fosfato que se está pegando aquí no viene en forma de ATP, viene en forma de fosfato inorgánico que está libre en la célula. Recuerden ustedes que el glucógeno está en la célula en el citosol o en el citoplasma. Entonces, esta célula y este grupo fosfato deben de estar en el citoplasma para que puedan funcionar esta reacción. Entonces, este grupo fosfato inorgánico se le pega a las glucosas. Lógicamente, si se liberan 11 glucosas,
pues debe de haber 11 grupos fosfatos libres en la célula para que se formen 11 glucosas 1-fosfato. Esa glucosa 1-fosfato, ¿qué le va a pasar después? Bueno, eso es lo que hace la glucosa, la glucógeno fosforilasa, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Pues un montón de glucosas 1-fosfato, porque no nada más rompe 11. Rompe 11 en primera instancia, pero también puede romper aquí y aquí y aquí y aquí sucesivamente hasta llegar hasta un punto de ramificación muy pequeñito. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo acá está tan ramificado y de repente aquí las ramificaciones quedaron muy chiquititas? ¿Sí quedó claro? Que ya estas moléculas que están, glucógeno fosforilasa, les digo que rompe todas estas líneas de glucosas, pero vean ustedes, cuando ya tengo 4 glucosas cercanas a la ramificación, 1, 2, 3, 4, y aquí hay una ramificación, 1, 2, 3, 4, y hay una ramificación, esta enzima ya no trabaja, ya no puede trabajar. ¿Por qué? Pues porque hay un impedimento, no, recuerden ustedes que pues debe de reconocer a su sustrato adecuadamente y bla, bla, bla. Entonces esta enzima dice, no, ya no puedo trabajar porque ya está muy cerca la ramificación. Si ustedes quieren más energía, pues eso no les debe de impedir seguir obteniendo energía. Entonces entra esta enzima llamada desramificadora de glucógeno. ¿Qué creen que haga? ¿Qué creen que haga esta desramificadora de glucógeno? Romper los enlaces alfa 1,6. Gracias, rompe enlaces alfa 1,6, es decir, elimina las ramificaciones del glucógeno. Ajá. Como dijo el compañero, rompe enlaces alfa 1,6 y forma enlaces alfa 1,4. Aquí en la diapositiva está mal, debe de decir, bueno, que se rompe hasta aquí. Por ejemplo, vean ustedes, este es un 1, 2, 3, 4. Rompe este enlace que está en el carbono, en la glucosa 3 al glucosa 4, pues hay un enlace alfa 1, 4, y lo pega aquí. Aquí hay 1, 2, más estos 3 serían más. O sea, esas ramificaciones se van a modificar, o se van a traspasar, por así decirlo, a las siguientes ramificaciones para que se aumente la línea, ¿sí? Y para que ésta pueda seguir. No sé si me expliqué esto que les estoy comentando. Entonces, esta enzima o lo que sigue es pues pasar esta secuencia de glucosas a la siguiente ramificación para que se pueda seguir, para que se aumente la línea o para que se aumente la secuencia. Y esta enzima, la 1, la glucógeno fosforilasa, pueda seguir cortando enlaces alfa 1, 4. ¿Sí? Ok. Ahora, ya seguimos, pero esta misma enzima, como dijo el compañero, rompe enlaces alfa 1, 6. Entonces, así como traspasa este fragmento de glucosas o de enlaces glucosídicos a la siguiente ramificación, si se dan cuenta, esta glucosa se queda ahí solita. Entonces, esta desramificadora rompe ese enlace o esa glucosa o ese enlace alfa 1,6 y se queda la glucosa solita. Vean ustedes. La glucógeno fosforilasa, cada vez que rompa una glucosa le va a pegar el grupo fosfato y se va a formar la glucosa 1-fosfato. Y a la par va a liberar glucosas solitas que la hexocinasa le va a pegar en el carbono 6, el grupo fosfato, y poderla utilizar como energía. ¿Sí quedó claro hasta aquí, muchachos? Sí, profe. Ok. Y entonces así se la lleva las enzimas degradando y degradando y degradando. Entonces sigue la glucógeno fosforilasa degradando hasta que obtiene una cantidad de energía o una cantidad de glucosas suficientes como glucosa 1-fosfato para que estas glucosas 1-fosfato, ¿qué les va a pasar? Porque el producto de hidrólisis del glucógeno es glucosa 1-fosfato. Pero vamos a imaginar que ya las glucosas fueron suficientes, el almidón ya
fue suficiente de hidrolizarlo, entonces tengo muchas glucosas 1-fosfato, pero estas no son útiles en la glicólisis, no participan en la glicólisis, porque las enzimas no la identifican. Entonces, ¿qué le debe de pasar a esa glucosa 1-fosfato para convertirse a glucosa 6-fosfato? Pues literalmente un cambio del carbono 1 al carbono 6. Y entonces, esa enzima fosfoglucomutasa que ya habíamos mencionado es la encargada de transportar o de transformar a la glucosa 1-fosfato a la glucosa 6-fosfato. Todo esto sucede en el citosol. Entonces, si es músculo el que necesita energía, esta glucosa fosfato directamente entra a la glicólisis. Si no es el músculo y es el cerebro, pues recuerden que todo esto sucede en las células del hígado. Esa glucosa le debemos de quitar este fosfato para que se convierta en glucosa solita y en fosfato inorgánico. Y la encargada es la enzima fosfatasa, la glucosa 6-fosfato fosfatasa. Y hasta ahí terminamos todo este asunto de la glucogenólisis. Es muy sencillo si se dan cuenta, pero bueno, obviamente tenemos que analizar qué es lo que pasa. ¿Dudas, preguntas, comentarios, muchachos? La enzima 3 y 4 ya la habíamos visto, pero pues obviamente es necesario recordarles la actividad. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? De igual manera, hay una regulación de las enzimas, en este caso de la glucogenofosforilasa, hay una regulación alostérica, donde es positivo y negativo. Cuando yo tengo mucha energía, entonces almacénala. Entonces, pues obviamente no necesito degradar a las glucosas del glucógeno. Entonces, cuando tengo mucha energía, pues entonces ponte a trabajar, o no trabajes, mejor dicho, no degrades. Cuando tengo poca energía, entonces se empieza a degradar. Entonces, esa es una regulación alostérica también de esta enzima. Y hasta aquí terminamos con los temas del día de hoy. ¿Alguien tiene una duda o pregunta? Si se dieron cuenta, nada más vimos 3 rutas metabólicas el día de hoy, que desde mi punto de vista son muy sencillas. Pero bueno, yo he visto bioquímica desde que estudié, desde la prepa creo que veo bioquímica. Ok. Si no tienen dudas, o preguntas el próximo viernes.